Aquella tarde no tenía un motivo especial para subir a la terraza. El cielo estaba nublado, como si también cargara algo que no terminaba de caer. Me senté en silencio, con ese nudo en el pecho que no siempre sabe explicarse con palabras. Pensaba en las pérdidas, en las despedidas que llegan sin avisar, en los nombres que seguimos pronunciando, aunque ya no estén. Fue entonces cuando sentí su presencia, no como un ruido que irrumpe, sino como esa paz que se sienta a tu lado sin preguntar. Jesús, dije casi en un susurro, ¿por qué duele tanto perder a alguien? Él no respondió de inmediato. Miró el horizonte conmigo, como quien no tiene prisa por corregir el dolor. Porque amar siempre implica exponerse, me dijo, incluso para mí. Levanté la mirada sorprendido. Él continuó con voz serena. Hubo un día en que llegué tarde, al menos eso pensaron. Lázaro ya había muerto. Todos esperaban un milagro, pero antes de resucitarlo, lloré. Ese recuerdo abrió algo dentro de mí. Siempre había pensado en Jesús como el que vence a la muerte, pero no como el que se permite llorar frente a ella. ¿Lloraste?, pregunté. Sí, respondió. Lloré porque el dolor humano no me es ajeno, porque no vine a observar el sufrimiento desde lejos, sino a habitarlo con ustedes. Y en ese momento entendí que esta charla no sería solo sobre la muerte, sino sobre la esperanza que nace cuando Dios se atreve a llorar con nosotros. Capítulo 1. El silencio antes del milagro. Me quedé pensando en esas palabras. Lloré. Nunca lo había imaginado así. Siempre vi a Jesús como quien llega con respuestas, no como quien se queda en silencio frente al dolor. ¿Por qué no hiciste el milagro antes?, le pregunté. ¿Pudiste evitar tantas lágrimas? Jesús respiró hondo, como si recordara cada rostro de aquel día. Porque hay dolores que no se sanan adelantándose, sino acompañándose, me dijo. Cuando llegué a Betania, Marta y María no necesitaban una explicación, necesitaban ser vistas. Me explicó que el silencio también es lenguaje, que a veces Dios no interrumpe el duelo porque sabe que el corazón necesita llorar para poder creer de nuevo. No siempre llego cuando ustedes esperan, continuó, pero nunca llego indiferente. Pensé en mis propias pérdidas, en esas veces que oré pidiendo que algo no terminara, que alguien no se fuera. Entonces, ¿no llegaste tarde?, pregunté. Jesús negó suavemente. Llegué al momento exacto para mostrarles que el amor no desaparece con la muerte. Y por primera vez entendí que el silencio de Dios no es ausencia, sino respeto por el dolor humano. Capítulo 2. Jesús también se quiebra. Pero, ¿llorar?, dije. Llorar parece tan humano, tan frágil. Jesús sonrió con ternura. Precisamente por eso lloré, para que supieran que su fragilidad no me resulta ajena. Me contó que al ver a María llorar, algo se quebró dentro de él, no por falta de fe, sino por exceso de amor. El llanto no contradice la esperanza, me explicó, la prepara. Recordé cómo muchas veces escondemos las lágrimas creyendo que la fe exige fortaleza constante. Entonces, ¿no está mal llorar?, dije casi buscando permiso. Nunca lo estuvo, respondió. Llorar es una forma de decir, esto me importó.
Jesús me hizo ver que aquel llanto frente a la tumba de Lázaro fue un mensaje silencioso para todos los tiempos. Dios no se mantiene distante del sufrimiento, se acerca, se conmueve, se queda. Antes de resucitarlo, necesitaban saber que no estaban solos en su dolor. Y entendí que incluso hoy Jesús sigue llorando con quienes han perdido, con quienes esperan, con quienes creen que todo terminó, cuando en realidad algo nuevo está a punto de comenzar. Caminamos unos pasos más y el tema seguía pesando en mi pecho. Jesús, dije, hay momentos en los que la fe se cansa de esperar. No se va, pero se debilita. Él asintió, como si reconociera ese cansancio. Eso le pasó a Marta, me dijo. Ella creía en mí, pero su esperanza estaba agotada. Me explicó que Marta no dudó de su poder, dudó del momento. Cuando me dijo, si hubieras estado aquí, continuó, no me reclamaba, se estaba despidiendo de la esperanza. Pensé en todas las veces que yo también dije esas palabras sin decirlas. ¿Y qué hiciste?, pregunté. No la corregí primero, respondió Jesús. La escuché. La fe que no se siente escuchada se apaga. Luego me recordó que Él no reprende al que espera cansado. Yo no le pedí a Marta que creyera más fuerte, dijo. Le pedí que siguiera creyendo, aún con dudas. Sentí alivio. Entonces, cuando estoy cansado de creer, dije, sigo caminando contigo, completó Jesús. La fe no siempre es firme, pero mientras no te alejes, sigue viva. Capítulo 5. Quiten la piedra. Seguíamos hablando cuando Jesús se detuvo de pronto. Antes de llamar a Lázaro, me dijo, pedí algo sencillo y difícil a la vez. Quiten la piedra. ¿Por qué no la quitaste tú?, pregunté. Hubiera sido más fácil. Jesús sonrió levemente. Porque hay cosas que puedo hacer por ti y otras que necesito que hagas conmigo. Me explicó que la piedra no solo cubría una tumba, también representaba el miedo, la resignación, la costumbre de aceptar que algo ya no cambiará. Ellos ya habían llorado, dijo. Ya se habían despedido. Quitar la piedra significaba volver a esperar. Sentí un nudo en el pecho. A veces no quitamos la piedra porque tememos volver a decepcionarnos, confesé. Exacto, respondió Jesús. Preferimos el dolor conocido a la esperanza incierta. Me di cuenta de cuántas veces dejé piedras intactas solo para no sentir más. ¿Y si no tengo fuerzas?, pregunté. No te pido fuerza, dijo. Te pido disposición. Yo hago lo imposible cuando tú te atreves a mover lo que pesa. Capítulo 6. El olor de lo perdido. Pero Jesús, dije, Marta dijo algo que muchos pensamos, ya huele mal. Él asintió con seriedad. Lo recuerdo, no hablaba del cuerpo, hablaba del miedo. Jesús me explicó que cuando algo lleva tiempo muerto, duele más acercarse. Creemos que si lo removemos, el dolor será peor, dijo. El olor representa la herida que no sanó. Pensé en pérdidas antiguas, en emociones guardadas demasiado tiempo. ¿Y si al abrir duele más?, pregunté. Dolerá, respondió Jesús, pero sanará. Me dijo que Dios no ignora el estado de nuestras tumbas internas. Yo sabía cuánto tiempo llevaba muerto Lázaro.
Aún así me acerqué. Jesús me miró con firmeza. No te alejes de lo que huele mal en tu interior. Yo no lo hago. Entendí entonces que el milagro no empieza cuando algo revive, sino cuando dejamos de huir del dolor, porque incluso lo que parece demasiado perdido, aún puede escuchar su voz. Capítulo 7. Lázaro, sal fuera. El ambiente cambió, no porque todo estuviera listo, sino porque algo se estaba por decir. Jesús, murmuré, ¿qué sentiste justo antes de llamarlo? Él levantó la mirada, como si aún viera aquella tumba. Me dijo, sentí el peso de todas las miradas. Algunos esperaban un milagro, otros solo confirmación de que nada cambiaría. Me explicó que ese momento no fue solo para Lázaro, sino para todos los que estaban alrededor. Cuando grité su nombre, continuó, no lo hice por falta de poder, lo hice por amor, porque el amor llama, no obliga. ¿Por qué decir su nombre? Porque la muerte es anónima, respondió. Pero yo siempre llamo por nombre. Sentí un escalofrío. Entonces, cuando dices, Lázaro, sal fuera, dije, ¿también nos llamas a nosotros? Jesús asintió. A todos los que se quedaron encerrados en una versión pasada de sí mismos, a los que siguen vivos pero no salen. Me hizo ver que su voz no solo atraviesa tumbas, sino miedos, culpas y silencios prolongados. Salir duele, añadió, porque implica dejar la oscuridad conocida. Comprendí que el verdadero milagro no fue solo que Lázaro volviera a respirar, sino que se atreviera a responder a la voz que lo llamaba de nuevo a la vida. Capítulo 8. Desátenlo y déjenlo ir. Seguía pensando en Lázaro cuando Jesús habló otra vez. Después de que salió, dijo, no todo terminó ahí. Todavía estaba envuelto, dije, ¿verdad? Sí, respondió, vivo, pero atado. Jesús me explicó que muchas veces Dios devuelve la vida, pero somos nosotros quienes ayudamos a quitar las vendas. Por eso dije, desátenlo y déjenlo ir. ¿Por qué no lo hiciste tú?, pregunté otra vez. Porque la sanación completa también ocurre en comunidad, respondió. Nadie sana del todo solo. Pensé en cómo a veces revivimos por dentro, pero seguimos cargando etiquetas, miedos, recuerdos que otros ayudaron a poner. Entonces, alguien puede volver a vivir y seguir preso, dije. Exactamente, afirmó Jesús. Por eso pedí que lo soltaran. El pasado no debía seguir sujetándolo. Sentí que esas palabras eran también para mí. Jesús, ¿y si todavía llevo vendas? Él me miró con compasión. Entonces deja que otros te ayuden a quitarlas. No confundas independencia con soledad. Comprendí que el milagro no termina cuando Dios actúa, sino cuando aceptamos caminar libres, sin vendas, sin miedo, sin volver a la tumba de la que ya salimos. Capítulo 9. El llanto que aún permanece. Caminamos un poco más y sentí la necesidad de volver a aquello que inició todo. Jesús, dije, resucitaste a Lázaro, pero ¿qué pasó con las lágrimas? Él no respondió de inmediato. No desaparecieron, dijo al fin. No todo llanto se borra con un milagro. Me explicó que Marta y María siguieron recordando que la experiencia no anuló el proceso del duelo.
La fe no cancela la memoria, continuó. Amar siempre deja marcas. Pensé en cómo muchas veces esperamos que Dios quite el dolor por completo, como si sentirlo fuera señal de poca fe. Entonces, ¿está bien seguir llorando incluso después de creer?, pregunté. Está bien, respondió Jesús. Yo lloré aún sabiendo lo que iba a hacer. Sus palabras me atravesaron. Lloraste sabiendo que la muerte no tendría la última palabra. Dije, sí, respondió, porque el amor no se mide por el final, sino por la entrega. Jesús me hizo ver que su llanto fue una forma de honrar el vínculo, no de dudar del poder de Dios. No te apresures a secar tus lágrimas. Algunas son necesarias para que el corazón vuelva a latir con verdad. Entendí que el duelo no es falta de esperanza, sino una expresión profunda de amor que aún sigue vivo. Capítulo 10. Yo sigo siendo la vida. El día empezaba a cambiar. La luz era distinta. Jesús, dije, ¿qué pasa cuando el milagro no llega como el de Lázaro? Él me miró con serenidad. No todos los milagros tienen forma de resurrección visible, respondió, pero todos tienen forma de vida. Me explicó que hay pérdidas que no regresan, pero ninguna queda fuera del alcance de Dios. La esperanza no siempre restaura lo que fue, dijo. A veces crea algo nuevo. Sentí una mezcla de consuelo y verdad. Entonces, tú sigues siendo vida, incluso en la ausencia, afirmé. Siempre, respondió Jesús. La muerte no es un punto final, es un umbral. Me recordó que su llanto frente a la tumba fue también una promesa. El dolor no tiene la última palabra, aunque todavía duela hoy. Yo no vine a negar la muerte, vine a llenarla de sentido. Respiré hondo. Gracias, Jesús, por llorar con nosotros antes de levantarnos. Él sonrió con ternura. Nunca dejo solos a los que aman, dijo. Donde hay amor, sigo estando yo. Y en ese momento supe que esta charla no hablaba solo de Lázaro, hablaba de todos nosotros. Cuando Jesús llora con nosotros. Al quedarme solo, entendí que esta charla no fue solo sobre una tumba abierta, sino sobre todos los momentos en los que sentí que algo había muerto dentro de mí. Jesús no evitó el dolor, no lo apresuró, no lo minimizó. Lloró. Y en ese llanto me mostró que Dios no se aleja del sufrimiento humano, lo habita. Aprendí que la fe no exige sonrisas falsas ni despedidas rápidas, que se puede creer y llorar al mismo tiempo, que la esperanza no siempre grita, a veces susurra mientras caen las lágrimas. Jesús no llegó para negar la muerte, sino para recordarnos que no tiene la última palabra. Si esta charla habló a tu corazón, suscríbete y acompáñanos en cada encuentro con Jesús. Deja tu like si alguna frase te sostuvo hoy y comparte este mensaje con quien esté atravesando un duelo silencioso. Activa la campanita y sigamos caminando juntos, porque cuando Jesús llora con nosotros, la vida siempre vuelve a abrirse paso.